Hola, pues estamos el día de hoy aquí, David y yo, para platicar un poco sobre esta película de los dos hemisferios de Luca, que ha estado pues generando como mucha polémica y que pues ha estado en tendencia en estas últimas semanas. ¿Tú cómo viste la película, David? En esta parte de ver un poco sobre pues la evidencia que puede tener estos tipos de tratamientos que pues plantean ser como muy novedosos y tener como muy buenos resultados, ¿no? Claro, sí, mira, ahorita yo creo que vamos a definitivamente entrar a ese tema, Carla. Yo creo que es bien importante dejar claro que no es la primera vez que en el área médica, especialmente en psiquiatría, hay una película que levanta, además de polémica, diría yo, el interés de hablar un tema en particular que nos compete a los médicos también salir a hablar de aterrizar la información y hacerla como más, reflexionada, ¿no? Entonces, esta película creo que tiene la ventaja de que a final de cuentas pone el dedo en algunos puntos que creo que van a ser claves y que fueron el motivo de que decidiéramos hacer esta grabación, ¿no? Eh, esta película habla sobre un tema que tiene que ver con un tratamiento, como tú bien lo dices, que suena muy esperanzador y que de alguna manera genera la expectativa en una familia de ser como una última esperanza para conseguir un resultado positivo en una condición de discapacidad crónica congénita, o sea, de nacimiento. Entonces, creo yo que de ahí ya abre muchos puntos que son claves a hablar, porque a final de cuentas, en medicina basada en evidencia, tenemos que entender que todos los tratamientos pasan por un proceso y particularmente que entiendo que es un tratamiento que sigue estando vigente como un tratamiento de experimental, cobró pues obviamente mucha tendencia en las redes y creo que va a ser importantísimo que podamos mandar un mensaje a nuestro público de diferenciarlos de otros tratamientos como el que manejamos en mi clínica, que es Brain Synergy, donde nosotros trabajamos con tratamientos de terapia electromagnética, pero que es algo estudiado y que pertenece a un área que se llama neuromodulación y que a final de cuentas tiene un nivel de evidencia suficiente como para ser aprobado por instancias regulatorias sanitarias de tanta relevancia como es la FDA en Estados Unidos, la Comisión Europea y aquí mismo en COFEPRIS. Al ratito andaré un poco más en eso, pero quisiera decir que definitivamente es una película que nos da mucha tela de donde cortar y pues agradezco que hayas decidido hoy venir a platicarlo conmigo y con nuestro público en general. De hecho, creo que, o sea, también todo esto surge porque, pues, incluso yo estuve recibiendo como que algunas preguntas, ¿no? De que, oye, es el tratamiento que están teniendo en Brain Synergy, se parece a esto del Cytotron. Y, pues, de alguna manera, creo que pudiera parecerse como en esta situación donde, pues, suena como algo que, pues, es medio desconocido o es algo como muy novedoso, pero creo que, pues, ahí está como la relevancia de poder platicar sobre cuáles son las diferencias, ¿no? Porque mucho de lo que sucedió o que sigue sucediendo, pues creo que obviamente la película, como bien dices, pues toca fibras sensibles y obviamente las personas que están en una situación similar a lo que muestra la película, pues empiezan a buscar como dónde voy a encontrar esto, ¿no? Oye, Carla, pues es que a final de cuentas, si te pones a analizarlo, um, un papá o un familiar de un paciente que ya tiene un pronóstico adverso para la función, o sea, que ya es crónico, que le dicen que va a ser una enfermedad incurable, que sí tiene tratamientos, que puede mejorar algunos síntomas, al escuchar, ¿cuántas veces no hemos visto que al escuchar alguna expectativa, ya sea por una moda o ya sea por una tendencia, pues hacen hasta lo imposible por llegar a acceder a ellos, incluso en casos anecdóticos o en algunos casos extremos, a empeñar gran parte de su patrimonio para lograr acceder a ellos. Entonces creo yo que esa es una parte fundamental que también hay que entender que para hacer ese tipo de inversión, pues se tienen que basar también en la experiencia de un médico calificado y yo recomendaría incluso hasta analizar los grados de evidencia, que creo que eso es lo que quiero hablar en un ratito más, para que lo puedan rebotar con su médico de confianza y puedan llegar a decisiones más reflexionadas y basadas en la evidencia, ¿no crees?
Sí, totalmente. De hecho, pues creo que esa es la idea, ¿no? Como poderles platicar un poquito de esto Ujú, para poder, pues ahora sí como llevarlo un poquito más a nuestra área, que es la salud mental, y que también pues las personas sepan que pues sí existen a lo mejor tratamientos que podríamos pues reconocer como muy novedosos, aunque bueno, sabemos que la terapia magnética transcranial no tiene muy poquitos años, ya claro. tiene Pues varios casi años. 30 años. Sí, claro. Y entonces pues ver que pues sí hay cosas que pudieran parecer muy novedosas, Ujú, pero que la idea es pues revisar muy bien qué hay detrás para poder confirmar que el tratamiento que estoy eligiendo pues sea un tratamiento que tiene pues toda esta investigación detrás y que voy a tener los resultados claro. que estoy esperando. Oye, Carla, pues creo que para fines prácticos explicar cuáles son nuestros objetivos de este reel se han de alguna manera explicado, pero a ver, cuéntame, ¿qué impresión te dio a ti la película? ¿Qué emociones te generó? ¿Y qué sería bueno como resaltar de ahí? Pues la película, la verdad, está muy emotiva. Es una película que creo que está muy padre para ver. Si no la han visto, es muy recomendable que la vean. ¿Ok? Y digo, pues es una película ligera, incluso antes de verla sentía yo como esa sensación de chino, quiero ver algo muy triste, muy dramático, pero creo que te jala mucho como más al lado de la esperanza, como de la parte de buscar más allá. Entonces yo creo Claro. que esa sería como mi impresión general de la película. Oye, para mí fue como muy grato escuchar que es una película que a nivel mundial ha tenido un impacto muy positivo en el rating, sobre todo porque, primero que nada, pues es una película de origen mexicano, que a final de cuentas entiendo que la protagonista escribió este libro y ella Ujú. hablaba, es una periodista, digamos, de origen argentino, pero que ya tiene mucho tiempo residiendo aquí en México y ella escribe un libro sobre su experiencia personal sobre pues la situación médica crónica de su hijo con parálisis cerebral, que esa es la condición que tiene este muchacho llamado Luca en la película, ¿no? A final de cuentas, entiendo que logró el cuarto lugar en el rating de Netflix en Estados Unidos, donde hablamos de que tiene una audiencia de cerca de 190 millones de espectadores. Entonces, ser el cuarto lugar quiere decir que no solo los latinos y no solo los mexicanos la vieron. Y me llamaba un chorro la atención, esta persona se llama Andrea, no, perdóname, Bárbara Anderson, ella se llama así, y ella refiere que su principal objetivo era crear conciencia de una situación que está como muy entre líneas y que tiene que ver con discapacidad, con inclusión, pero ella me dice que ha recibido en su artículo, escribe que ya ha recibido cartas de gente de otros lados del mundo como Egipto, Ecuador, donde dicen, oye, Bárbara, esta historia básicamente es mi historia de familia, pero descrita con actores, ¿no? Entonces, Claro. para mí es algo muy resaltable, es una película mexicana que tiene, pues ahora sí que un reconocimiento y un impacto a nivel global. Creo que incluso ella mencionaba ahí en el artículo periodístico de que altos directivos de Netflix le habían dicho que estaba teniendo un inusual comportamiento en el rating esta película mexicana. Y es que también como que el hecho de hablar de discapacidad, e incluso también, que bueno, ahorita no lo mencioné, pero esta parte del cansancio del cuidador, o sea, de todo lo que hay detrás de la familia, de todo lo económico y demás que se tiene que mover, pues también, pues sí creo que sensibiliza mucho, o sea, es impactante ver, pues, cómo, pues bueno, esta familia podía tener muchísimo apoyo, podían acceder a terapia y demás. Entonces sí habla pues que la situación está pesada, ¿no? Y de también cómo incluso, pues luego ella, sin intención de spoilear la película, pero pues ya empieza a tener hasta dificultades en el trabajo por esta situación Claro. de todo lo que dedica a su hijo, ¿no? Oye, y qué bueno que haces la advertencia, ¿verdad? La intención hoy no va a ser spoilear la película, de hecho Carla ha recomendado que la veamos, pero vamos a hablar de la implicación de la película más que de las escenas, entonces yo entiendo que se pone una especie de alerta de spoiler cuando uno va a contar finales y eso, entonces despreocúpense de eso. Pues bueno, a ver Carla, eh, se habla de una terapia alternativa que está teniendo entiendo, alcance para pacientes con cáncer o con tumoraciones y con enfermedades reumatológicas, donde entiendo que es un dispositivo
que usa una tecnología de ondas o frecuencias magnéticas cuánticas de un alcance particular, ¿no? El dispositivo entiendo que se llama Cytotron, y si uno investiga un poco sobre este dispositivo, los investigadores están en un país que es la India, y a final de cuentas sigue estando incluso mencionado por instancias reguladoras como neurología, pediatría a nivel nacional y academia, pues menciona que es una terapia que básicamente tiene fines y alcances de investigación y que a final de cuentas ahorita no está aprobada para esta condición particular, que es la parálisis cerebral, pero que de alguna manera en la trama de la película se va planteando como que ella, me refiero a Bárbara, está luchando durante toda la película para llevar a Luca hasta un país muy lejano, en este caso India, a obtener la oportunidad de su vida de tratar su condición crónica. Entonces, desde ahí ya entramos en este drama personal. Y a ti, cómo te pareció esta parte donde se le vende la idea médica de este tratamiento? Bueno, quedamos que no íbamos a spoiler la película, Uh -huh. pero al final, pues yo creo que, pues volvemos a lo mismo, o sea, como que tiende a ser una situación donde, pues yo creo que todas estas familias, donde pues hemos tenido situaciones en donde el tratamiento uno y el 2 y el 3 no está dando resultado, o el pronóstico desde siempre ha sido hasta aquí vamos a llegar, pues creo que entonces, pues desde ahí empieza como a ver Claro. ella una lucecita en el camino y obviamente se O sea, engancha desde ahí. ella tiene la esperanza de una curación de la enfermedad o de una De mejoría. una mejoría y porque de alguna manera eso es lo que se plantea. Claro. Mira, bueno, al final de cuentas hay tratamientos que están definitivamente enfocados a contener síntomas y otros que están enfocados a, de alguna manera, tratar la enfermedad. Que creo que ahí en la película pues habla también, ahorita que decías que este tratamiento o esta máquina se usa para otras cosas, pues sí habla de que, pues por ejemplo para cáncer pues sí hay como más investigación o no sé qué tanto ya esté aprobado, pero como que para eso sí hay más investigación. Claro. Y también por ahí como que es lo que se le empieza a Entonces vender a creo la... que una pista importante a resaltar es entonces que aquí, en el caso de la terapia magnética transcranial, que es la que usamos en Brain Synergy, la misma herramienta se puede utilizar para fines prácticos en diferentes especialidades médicas. Te voy a explicar un poquito esto. Ujú. Por ejemplo, en psiquiatría, que es el área en la que yo me desempeño, en mi especialidad, la neuromodulación, particularmente por terapia magnética transcranial, se enfoca a tratar básicamente trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad y algunos, digamos, componentes del trastorno obsesivo compulsivo, que también es una enfermedad crónica. Particularmente está aprobada para como una línea de tratamiento coadyuvante cuando las primeras líneas de tratamiento en las guías han fallado. En otros países estas guías de tratamiento son distintas, pero lo que quiero decir es, son para tratar y contener la enfermedad. Pero, por ejemplo, esta misma herramienta que es la RTMS, por sus siglas en inglés, de terapia magnética transcranial repetitiva en español, se puede usar, por ejemplo, para contener algunos síntomas del Parkinson, o se pueden contener algunos síntomas o mejorar aunado a una terapia como coadyuvante, una terapia física, la movilidad de un paciente que tuvo un ictus cerebral o un accidente cerebrovascular. Entonces, tanto en neurología como en psiquiatría tienen diferentes objetivos. Otra gran utilidad que le han encontrado con un nivel de evidencia importante en investigación formal es el manejo del dolor. Pero es bien importante, que ahí sí voy a spoilear, que pronto vamos a hacer una cápsula sobre TMS en dolor, que la expectativa que hay que decirle al paciente es que la terapia magnética transcranial particularmente va a ser como una especie de tratamiento para mitigar el dolor, no para curar la causa del dolor. Ya. Y entonces ya de entrada en esta película hay un dato muy relevante que observar. Sí, y creo que de ahí parte todo, ¿no? Como realmente poder cuestionar a nuestros médicos de cuál es el alcance y cuál es el objetivo que voy a tener con este o cualquier tratamiento, ¿no? Claro, la importancia de una
coparticipación de la familia y el paciente en la construcción de la propia solución del problema con sus médicos, o sea, cuestionar, preguntar, interesarse, ¿no? Y digo, yo te preguntaría como que nos expliques un poquito más de, o sea, cómo es esto de que un mismo aparato pues pueda funcionar para varias patologías o varias situaciones Claro. y que si podrías ahondar también un poco más de, bueno, pues así como en el Cytotron, pues Ujú. acá en la terapia magnética transcranial, pues que sí está probado o que no, porque luego también está eso, ¿no? Está la terapia magnética transcranial y ahora hay como un boom, como si las personas pensaran que funciona para todo, que Claro, creo que es mira, algo que hasta hemos hablado entre colegas, ¿no? claro, entre colegas mismos tenemos un dicho médico, un adagio médico que dice que una situación o terapia o fármaco que promete curar muchas cosas termina no curando nada. O sea, el hecho de entender que estas estrategias van dirigidas en un órgano diana que es el cerebro, que a final de cuentas es la computadora central que maneja emociones, motricidad fina, motricidad gruesa, Pues todo. propiocepción, maneja todo exacto. Entonces, el poder encontrar la utilidad del cerebro, dependiendo del estímulo en diferentes puntos, pues nos hace abrir la imaginación de que si encontráramos la llave de abrir esa caja de Pandora de un órgano que dirige todo el cuerpo, pues entonces pudiéramos atender todo. Pero la realidad es que ni siquiera conocemos a ciencia cierta muchos aspectos y procesos de nuestro propio cerebro. Claro. Entonces quisiera empezar diciendo que estas terapias se dirigen a ciertas áreas del cerebro que conocemos neuroanatómica y fisiológicamente una función directa o indirecta. Al incidir con un medio físico, en este caso ondas electromagnéticas, pues pueden modificar ciertas regulaciones y eso despertará un efecto en cadena para mitigar algún síntoma. Ejemplo, lo digo así, en el caso de la terapia magnética transcranial, que no es la que sale en la película de los hemisferios de Luca, usamos una bobina que de alguna manera estimula ciertos puntos de la corteza prefrontal dorsolateral, ya sea de un hemisferio o del otro, izquierdo o derecho. Sabemos en psiquiatría que esa pudiera ser, o es más bien dicho, la ventana para conectar con otros circuitos que van directo al cerebro límbico, que es como esa parte donde se regulan nuestras emociones. Pero hay otras áreas que están en investigación con el mismo aparato y que todavía no tienen una aprobación directa para tratamiento. Ya. Entonces, ya de ahí creo que hay algo que tenemos que transmitirle a nuestros pacientes, que hay grados de evidencia dependiendo de los protocolos que se diseñan para cada patología. Entonces estaríamos hablando que la terapia magnética transcraneal es como el Cytotron en salud mental con aprobación de FDA. Pues a final de cuentas el principio físico tiende a usar electromagnetismo. De verdad que quisiera entender más de lo que se refiere este uso de ondas cuánticas y frecuencias electromagnéticas, lo cual desconozco, pero la terapia magnética transcraneal básicamente es usar la tecnología que se usa en una resonancia magnética para generar imagen, energía que se transforma a través de una bobina en un estímulo magnético para que el cerebro lo transforme en algo eléctrico. No es nuevo que nosotros estudiamos el efecto eléctrico sobre nuestro sistema nervioso central. Entonces, lo que te quiero decir es, el principio en sí es el mismo, pero la utilidad y el cómo el principio de acción no es el mismo. Entonces, tal vez compararlo así no sería lo más preciso. Sería como comparar a lo mejor digamos, un fármaco que quita la fiebre, como es el paracetamol, a través de un mecanismo en particular, y otro fármaco que es un antiinflamatorio, pero que también le pega a la fiebre por otro mecanismo diferente. Se llaman mecanismos de acción en medicina. Tienen el mismo principio, tienen un fin parecido, pero no es la misma cosa. Ya, de acuerdo. Oye, ¿y cómo ves si para terminar como que nos platicas un poco de pues cómo se hacen todos estos niveles de evidencia? O sea, ¿qué tanto tiene que pasar para que pues al día de hoy podamos utilizar la terapia magnética transcraneal para todas estas cuestiones de salud mental? Bueno, tal vez podría parecer muy obvio que la penicilina es una intervención médica que ha salvado muchas vidas. Es un antibiótico que se deriva de una planta natural, es un hongo que particularmente
le encontraron la función de que inhibía el crecimiento bacteriano. Ya luego fueron, que por cierto esa historia está muy interesante porque es algo como medio de serendipia o para ponerlo en español, una chiripada, ¿no? Científica, que luego terminó salvando millones de vidas. Tal vez ahorita suena ridículo que yo puedo explicar que tiene un nivel de evidencia para tratar, por ejemplo, una infección por estreptococos en la faringe. Voy a inventar ese ejemplo, o más bien lo voy a usar. Pero en su momento eso estuvo cuestionado. Entonces, lo mismo pasa con cualquier intervención, llámese si es psicoterapia, si es farmacoterapia o si es una terapia física de rehabilitación. O sea, en medicina basada en evidencia tenemos la obligación, los médicos, de compartir nuestros resultados y usamos el método científico que es riguroso para establecer pues ciertos grados de funcionamiento de la estrategia. Hay instancias que a través de parámetros, digamos, de rigor, han clasificado los niveles de evidencia como que van desde muy recomendable a poco recomendable o a de un uso experimental. Entonces, hay diferentes clasificaciones, pero básicamente lo que sirve es juntar los resultados, compararlos contra placebo, que es básicamente una intervención que sabemos que no sirve para la función estudiada, y a final de cuentas, el comparar los análisis en diferentes y replicarlos usando el método científico es lo que hace que las instancias puedan llegar a clasificar una intervención, en este caso terapia magnética transcraneal, en este caso la penicilina o el paracetamol, como altamente recomendables para tratar cierta condición o cierto síntoma. Ok. Vaya, pues creo que fue de gran utilidad poder platicar un poquito aquí contigo y bueno, pues ojalá y me inviten más seguido para platicar acá. Bienvenida. Yo creo que el tema de discutir una película es algo que puede invitar también a nuestra audiencia a que nos puedan mandar sus preguntas y con gusto podemos hacer un segundo reel donde las podamos contestar. Gracias por venir.